Buen día, vamos a continuar platicando un poco de la ecografía o de la utilidad de la ecografía en lesiones musculares. Entonces, básicamente va a ser una charla un poco más superficial y vamos a hablar un poco de la utilidad que tiene la elastografía también. Entonces, vamos a comenzar viendo pues un poco de lo que son las generalidades en la ecografía del músculo. Normalmente el músculo, el ultrasonido muscular reproduce fielmente lo que es la estructura anatómica del músculo, ¿sí? La observado muy bien por ultrasonido. Entonces, es importante que siempre vamos a realizar cortes en eje largo y en eje corto. Siempre debemos de confirmar las lesiones si las vemos en un eje, las debemos de confirmar en el otro, ¿sí? Y vamos a hacer estudios de forma dinámica, ¿sí? Hacer compresión con el traductor, con el músculo relajado, con el músculo haciendo contracción, incluso podemos hacer algo de contrarresistencia, igual comprimiendo con el traductor y haciendo contrarresistencia con la pierna. Entonces, es como vamos nosotros a tratar de identificar las diferentes patologías que nos pudiéramos nosotros llegar a encontrar con el ultrasonido. Sí, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se ve el músculo normalmente en reposo y con contracción, ¿sí? Un eje largo, un eje corto de esas estructuras musculares, el patrón en penacho en el eje largo, el patrón en cielo estrellado en el eje corto. Estamos viendo el músculo del cuádriceps, en donde estamos identificando pues nuestro septo, ¿sí? Este septo me habla de que estoy hablando, que estoy viendo el tercio medio del músculo del cuádriceps, en donde vamos a ver nuestros diferentes septos, ¿sí? Diferentes septos fibroadiposos y cómo cuando se contractura aumenta un poco el volumen de ese músculo y se vuelve ligeramente hipocogénico, ¿sí? Igual, vamos a verlo siempre en su eje largo, en su eje corto. Después de estar haciendo esas diferentes maniobras, conducción, relajación, nos vamos a ir al sitio de la molestia, pero vamos a algo que es muy importante. Debemos de buscar el músculo en todo su trayecto, no solamente en las zonas de molestia. Entonces, igual, ya vimos, ya les mostré cómo se ve la ecotextura normal del músculo. Nos vamos a encontrar músculos con atrofia. Sí, es importante que por ecografía podemos hablar de atrofia muscular, podemos hablar de sarcopenia también en pacientes mayores donde se va perdiendo el volumen del músculo, se va perdiendo la fibra y se va sustituyendo por una infiltración grasa en toda esa topografía muscular. Aquí estamos viendo un ejemplo de una atrofia muscular del gemelo, en donde estamos observando gemelo medial, gemelo lateral y el sóleo aquí abajo. Pero toda la parte que corresponde con el gemelo lateral, vean cómo está con un aumento difuso en la ecogenicidad, con pérdida de lo que es el volumen, si lo estamos comparando. Normalmente el gemelo lateral tiene menor volumen que el gemelo medial, pero aquí es todavía mucho menor y nos pasamos también en la ecogenicidad, como hay un aumento difuso en la ecogenicidad, cómo está ese músculo con infiltración grasa prácticamente todo su, su cuerpo del músculo, ¿sí? Entonces, esta es una atrofia. Podemos encontrar todo lo contrario, una hipertrofia muscular, también la podemos nosotros valorar por ecografía, que estamos viendo un ejemplo de una hipertrofia muscular. Al ser un paciente que tiene ese músculo muy, muy trabajado, bueno, vamos a ver cómo disminuyen sus diferentes septos fibroadiposos, prácticamente es el tejido conectivo lo que vamos a identificar y muy poco de tejido graso, ¿sí? De esos septos, que incluso los pocos que vemos están muy separados entre sí, ¿sí? Como lo estamos identificando y vemos unos septos gruesos, pero prácticamente el volumen del músculo se nos vuelve hipoecogénico
y nos aumenta mucho el volumen también. Entonces, es como vamos a ver, se nos dificulta más en este tipo de músculos encontrar una contractura, por ejemplo, es más difícil identificarla cuando estamos valorando el músculo con hipertrofia muscular. Entonces, son las variantes que nos podemos nosotros encontrar, el músculo normal, que trabaje normalmente con contracción, con relajación, un músculo con atrofia, un músculo con hipertrofia, son las diferentes variantes. En la ecografía en el músculo, bueno, es eficaz tanto en lesiones agudas como en lesiones crónicas, ¿sí? Es el método de diagnóstico o el método de imagen de elección para predecir el periodo de recuperación. Ahora, con la llegada de las elastografía semicuantitativa, podemos ser todavía mucho más precisos para poder dar de alta a un paciente que tenga un desgarro muscular y para poder documentar o poder predecir cuándo puede regresar a la actividad ese paciente. Nosotros podemos ir documentando la evolución de la lesión en el proceso de cicatrización que lleva ese paciente, ¿no? Entonces es importante también nosotros ir viendo cómo va evolucionando por medio de estudios seriados de ecografía para ver si se está complicando ese paciente. En caso de que tenga alguna complicación, poderla diagnosticar de forma precoz para que no nos lleve tanto tiempo el tiempo de recuperación y para tomar cartas en el asunto en ese tipo de pacientes para poder nosotros recuperarlo lo mejor que podamos, ¿sí? Lo más importante aquí es tratar de que esté el menos tiempo parado ese paciente. Y más si estamos hablando de alto rendimiento, es muy importante para nosotros el tiempo que vamos nosotros a, a llevar a este paciente hasta su proceso de consolidación. Ahora, comparado con resonancia magnética, bueno, es un método de imagen en el cual nosotros nos podemos apoyar mucho para hacer un buen diagnóstico y que y hablando también económicamente, pues nos ayuda mucho. Y aquí estamos viendo un ejemplo, ¿sí? Si esto se lo mostramos normalmente cuando hablamos con los equipos profesionales de fútbol, los cuales tienen varios equipos, no solamente el equipo que juega en primera, sino que normalmente tienen el equipo de primera, tienen una sub-23, una sub-21, tienen una sub-15, una sub-13, tienen el equipo femenil, entonces son varios equipos que mantienen. Entonces, normalmente si tenemos en cuenta que entre el 13 y el 20% de los jugadores se nos van a lesionar en un equipo mensualmente, bueno, estamos hablando que son miles los estudios que vamos a realizar. Entonces, igual, porque poniendo un ejemplo, si vas tomando en cuenta 100 estudios, una resonancia que baratita, lo vas a encontrar en 6.500 pesos, pues estás hablando de 650.000 pesos, ¿sí? Hablando de 100 estudios, hablando un ecógrafo, un ultrasonido, entre 1.500 pesos, pues estamos hablando de 150.000 pesos. Entonces el ahorro es mucho que el que te llevas con ecografías. Incluso hay equipos que el diagnóstico lo hacen con resonancia y los controles los hacen con ecografía. Entonces igual de ahí que la utilidad que tenemos. En cuanto al tipo de lesiones, no les voy a poner una clasificación como tal, porque estamos hablando de que actualmente hay arriba de 17. Por lo menos yo conozco por lo menos 17 clasificaciones diferentes del año 2000 a la fecha para hablar de lesiones musculares, ¿sí? Entonces, les muestro, pues en general, lo más práctico, ¿sí? No enfocándonos como tal a los periodos de recuperación, pero sí a las lesiones. Y normalmente, eh, todos conocen las lesiones de grado 1, grado 2, grado 3. Sí, los desgarros ya estamos hablando del grado 2 y grado 3. El grado 1 es más bien una distensión, puede ser una distensión, una sobrecarga, una contractura. El tiempo de recuperación es diferente entre cada uno. Les voy a ir mostrando por ecografía cómo vemos ese tipo de lesiones. Las lesiones de segundo grado, que son desgarros parciales, que igual. eh,
No es lo mismo un desgarro longitudinal con desgarro transversal. Los tiempos de recuperación van variable y la ruptura de tercer grado, donde ya nos vamos a encontrar que existe una retracción muscular, nos vamos a encontrar que se encuentra esa imagen en Badajo de campana y podemos ver ambos bordes del músculo retraídos, ¿sí? Entonces, eh, es como nosotros los podemos clasificar por ecografía de no una forma generalizada, ¿sí? Todo que estoy mostrando es algo muy general, ¿sí? En donde igual, decía, grado uno el ultrasonido puede ser normal, podemos ver discontinuidad focal de las fibras, podemos ver aumento difuso en la ecogenicidad y el tiempo de cicatrización va a variar, ¿sí? No es lo mismo una sobrecarga muscular que te lleva 2 a 3 días para cicatrizar a una distensión que te va a llevar prácticamente de 10 a 14 días para que regrese a la actividad. Perdón. Entonces, en cuanto a las lesiones de segundo grado, bueno, está los desgarros, ya les decía, puede ser transversal o puede ser longitudinal. Un desgarro transversal te va a llevar por lo menos de 4 semanas para cicatrizar, un desgarro longitudinal en de 2 a 3 semanas, un desgarro miofacial, eso es bien importante cuando está en la más que miofascial, miotendinoso, un desgarro que esté en la unión miotendinosa te va a llevar hasta 7 a 8 semanas para consolidar de forma correcta. Son los desgarros que hay que tenerles más cuidado, los que están pegados a las uniones miotendinosas, ¿sí? Porque está afectando tendón y está afectando músculo. Y estos sí son los que nos dan más recidivas y los que nos dan también más problemas para cicatrizar. Entonces, esos nos llevan hasta 7 u 8 semanas para tener una cicatrización completa y adecuada. Y los de grado 3 bueno, aquí ya cuando hay una retracción, ya hay la imagen que les comentaba en bajo de campana, normalmente eso ya es quirúrgico, hay que jalar ese músculo, hay que reinsertarlo nuevamente. eh, y nos va a dar una pérdida de la función, ¿sí? Y es difícil de recuperar este tipo de músculos cuando se rompen de forma completa. Entonces, dentro del primer estadio que les comentaba, o puede ser una sobrecarga, o puede ser una distensión. Son músculos que se elongan, ¿sí? Se estira hasta el límite de su elasticidad y te da un dolor difuso. Normalmente es el paciente que siente una molestia, pero no te señala exactamente el lugar, te señala la zona, ¿sí? Que dice, me duele esta zona y cuando lo esfuerzo, ahí siento que se me está agarrando el músculo, pero no te lo pueden identificar así exactamente el sitio donde se está lastimando este músculo, ¿sí? Entonces puede ser una distensión, puede ser una sobrecarga, puede ser una contractura. Entonces, cuando es una distensión ya te lo señala más la zona, cuando es cambios por sobrecarga muscular, incluso te muestra todo el muslo, el que te da, es el que te dice que quedó muy adolorido. Si aquí estamos viendo un ejemplo de una contractura, si estoy comparando partes sanas con partes contracturadas, y en donde estamos viendo cómo eh, en el eje largo, en el eje corto, aquí estamos en el tercio inferior del cuádriceps, porque sé que es el tercio inferior, porque no veo el septo el septo muscular, tendinoso, perdón, en donde estamos observando cómo hay un aumento difuso en el volumen con una hipocogencia del músculo. O sea, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Tanto de un lado como contralateral. Vean la diferencia que nos vamos a encontrar. Entonces, aquí esas son lesiones que me va a tardar por lo menos de 7 a 10 días en cicatrizar o en consolidar esa lesión. Hay lesiones más leves como estas, ¿sí? Que son zonas difusas con aumento en la cogenicidad, incluso se menciona como distribución en parches, y son zonas ecogénicas que están en diferentes partes del muslo como tal, en donde nosotros lo vamos a identificar. Esto es la sobrecarga, y esto normalmente te lleva 2 a 3 días. Si el paciente te da este tipo de sobrecargas en un partido, un domingo, por ahí del miércoles, jueves, ya puede
puede estar normal o entrenar normal para el siguiente fin de semana jugar sin problema. Pero si se te lesiona en el último entrenamiento del viernes cuando vas a jugar en domingo, obvio no lo puedes dejar jugar el domingo porque esa lesión se va a agravar. Entonces de ahí la importancia de ver qué días se está lesionando también ese paciente para ver cómo se va a actuar en la cicatrización. Es mejor que se pierda un partido un fin de semana a que se arriesgarlo, que se rompa y se te vaya de 4 o 7 semanas. Entonces, de ahí la importancia de hacer el anexo, ver si está contracturando o no. También eso es muy importante para ver si le das el alto o no a ese paciente. Cuando existe una distensión muscular, ya es más focalizado. Sí, aquí estamos observando la región posterior del muslo, estamos hablando de isquiotibiales, donde todavía no hay un desgarre como tal. Si se fijan, los bordes son muy difusos, ¿sí? No tenemos unos bordes bien delimitados, son una imagen hipogénica debido por la contractura que hace ese músculo cuando está con distensión, ¿sí? Pero sus bordes son muy difusos, ¿sí? Sus bordes están difusos, no hay unos bordes bien delimitados, hay ecogenicidad interna también, eso es importante cuando se desgarra es completamente anecoico y vemos una pared bien delimitada de la lesión. Aquí no vemos esa pared, es muy doloroso, el paciente refiere mucha molestia en la zona de la lesión. Actualmente la elastografía ya nos ayuda mucho en ese tipo de lesiones, puesto que nos da un índice de dureza muy alto y con eso descartamos de forma completa que hubiera un desgarro en esa topografía. Entonces, de ahí la importancia. Actualmente yo utilizo ya la elastografía semi-cuantitativa de forma rutinaria para valorar lesiones musculares, como se los voy a ir mostrando un poco más adelante, este tipo de, de métodos o que nos ayuda para hacer un diagnóstico adecuado. Hablando de las lesiones de segundo grado, cuando ya existe una ruptura parcial, bueno, ahí el músculo se estiró más allá de su elasticidad y se rompió. Incluso el paciente muchas veces hasta escucha cómo truena ese músculo. Aquí igual el paciente te señala exactamente dónde se encuentra el sitio de lesión, dónde se encuentra el sitio de ruptura, te lo puede señalar sin ningún problema. Entonces ahí incluso pues clínicamente ya sabes que está desgarrado. Entonces el objetivo de la ecografía no es el diagnóstico como tal, porque eso ya lo hiciste clínicamente. El objetivo aquí de la ecografía es evaluar el tamaño de la ruptura, ¿sí? Ver su localización exacta, qué músculo o músculos está afectando y el efecto de masa. Incluso localizar si es una ruptura que va a lo largo del músculo o rompe de forma transversal. Si está cerca de la unión miotendinosa o no. Sí, todo eso es lo que nosotros vamos a valorar por ecografía en las lesiones de segundo grado que en todo momento debemos nosotros de visualizar o de identificar. Aquí estamos viendo un ejemplo de un desgarro parcial. Sí, a diferencia de la distensión que les mostraba en la diapositiva pasada, esta es una lesión de menor tamaño, pero que me muestra de forma correcta, sí, la zona de anecoica. Si se fijan, aquí me muestra sus bordes ya bien delimitados. Es un desgarro pequeño, pero aquí estamos viendo la imagen anecoica en el interior y con sus paredes gruesas. Y estos paneles aquí que me señalan y me delimitan bien la zona de ruptura. Si se fijan, es un desgarro parcial que va a lo largo de la fibra. Si se fijan, esta es la imagen en penacho y estamos viendo cómo va a paralela a esas fibras. Y entonces esto es un desgarro longitudinal, es un desgarro parcial longitudinal. Entonces este desgarro me va a tardar de 2 a 3 semanas en cicatrizar. Sí, esa es la ventaja, no está cerca de una unión miotendinosa, entonces es un desgarro que le va a ir bien a este paciente, es un desgarro que no me va a dejar cicatriz, que eso es bien importante también. Hay desgarros que te dejan cicatrices, hay clasificaciones
que en otras charlas hemos hablado de ese tipo de desgarros, de tipo de clasificación, donde vas a clasificar en 6 7 grados diferentes, en donde vas a ver cuáles te dejan cicatriz, cuáles no, y donde vas a hablar cuáles son los tipos de los tiempos de consolidación de cada uno de los desgarros. En este caso que estamos hablando un poco más de forma superficial, pues les muestro sí, simplemente cómo se observan ese desgarro. Sí, igual aquí estamos viendo otro desgarro parcial y esta imagen te las muestro para hablar de los tiempos y cuándo debo de hacer una ecografía, cuándo debo hacer el estudio para hacer un diagnóstico de un desgarro muscular. Normalmente lo debemos de hacer de 24 a 36 horas después de la lesión, que es el tiempo que tarda en formarse el hematoma como tal. Sí, incluso muchas veces cuando lo hacemos muy pronto, hablamos de un desgarro en fase de integración. ¿Por qué? Porque todavía no se forma bien el hematoma y puede ser mucho más grande al final de cuentas de lo que podemos nosotros reportar en un desgarro que estamos identificando en forma muy temprana, así en las primeras horas. Sí, incluso cuando lo tomas en la ecografía en los primeros minutos incluso del desgarro, si tienes la fortuna de llegar en media hora, ¿sí? Lo vas a ver incluso ecogénico, ¿sí? El hematoma y después se va a ir volviendo anecoico. Aquí estamos viendo un ejemplo. Yo normalmente les pido a los médicos cuando trabajo, o con los que trabajo, que se esperen 24 a 36 horas. No va a cambiar lo que es el tratamiento. Entonces, perfectamente pueden esperar sin ningún problema y vamos a tener menor índice de fallas, ¿sí? En el diagnóstico. ¿Sí? Aquí estamos observando un desgarro eh, en la unión miotendinosa del bíceps femoral, ¿sí? En donde estamos observando eh, aquí la zona ruptura, ¿sí? Es una eco que se hizo muy tempranamente, ¿sí? El paciente se lesionó, terminado el partido me marcan que si lo puedo atender en ese momento porque era un jugador importante, a pesar de que les comenté lo que les acabo de decir en cuanto a los tiempos, pues no me hicieron caso y que se los hiciera en ese caso. Digo, por mí mejor, puesto que se le hace en ese momento y de todos modos se le va a tener que repetir 24 a 36 horas después, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos viendo la zona de la rotura. Ya se medio alcanza a ver un poco que acá hay una lesión, pero no la puedo identificar de forma correcta. Incluso en el eje largo no la veo. Sí, entonces, este paciente se le citó 24 horas después de esta imagen y ya podemos identificar bien la zona de la ruptura. Sí, aquí estamos viendo cómo ya está la zona de la ruptura en la unión miotendinosa. Esta es una zona difícil de tratar, de ahí la importancia es muy proximal. Sí, estamos hablando eh, en la parte proximal del bíceps femoral y del semitendinoso. Esto de que estamos viendo aquí es el tendón conjunto del semitendinoso que estamos viendo acá, el bíceps femoral que estamos viendo acá. Este de aquí abajo es el aductor mayor o el aductor magnus. Esto que vemos aquí heterogéneo es parte de lo que es el nervio ciático, ¿sí? Entonces, eh, pues si se fijan, lo fácil que es identificar cuando tenemos bien en la mente nuestros diferentes marcadores anatómicos, sin necesidad que nos pongan letrerito, ni mucho menos. Si miramos esta imagen, yo sé en qué parte del muslo está. Entonces, aquí estamos viendo que se abrió la parte de la unión hacia el tendón conjunto del bíceps femoral en su cabeza larga. Sabemos que si estamos proximalmente, pues es la cabeza corta nos va a aparecer más inferiormente. Entonces, esto va a tardar, incluso es de los que tardan más tiempo. Aunque es pequeño este desgarro, por la zona, nos va a tardar por lo menos de 6 semanas
para consolidar, para darle el alta al Return to Play, deben de pasar por lo menos 6 semanas, más la semana del Return to Play, estamos hablando de 7 semanas para regresar a la actividad, ¿sí? Igual en el eje largo, aquí vemos ya la zona de la ruptura, cómo se va pegada a lo que es la parte tendinosa. Aquí le estamos identificando en eje largo y en eje corto, como les comentaba. Siempre que lo veamos en un eje, lo debemos de confirmar, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de los tiempos, ¿sí? Aquí estamos viendo eh, el paciente visto muy tempranamente y ya 24 o 36 horas después con el hematoma bien formado como tal. Ya la ruptura de tercer grado, esas son las que son mucho más fácil de identificar por ecografía, porque aquí se tronó ya el músculo y se separó, ¿sí? Y están los bordes bien delimitados, ¿sí? La imagen en bajo de campana y en esa zona. Entonces, vamos a ver este tipo de lesiones. Clínicamente, pues es similar a la ruptura parcial, con la diferencia de que aquí hay pérdida de la función. Sí, aquí sí el paciente no puede continuar. Sí, es paciente que va corriendo y de repente se tira y ya no puede continuar. Sí, trata de pararse y no, ya no puede. Entonces, incluso tiene que salir en camilla o son los que salen cargados con uno o dos compañeros puesto que ya no pierde la función ese músculo. Sí, vamos a ver un plano de separación evidente por el hematoma que se llega a formar en esa zona. Sí, aquí estamos viendo algunos ejemplos. Sí, por lo general son en las uniones miotendinosas, que son las zonas más débiles. Cuando les preguntan cuál es la zona más débil del músculo, sus uniones miotendinosas. Y ahí es donde se va a jalar. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo dos lesiones. Este es un bíceps largo. Sí, lesiones muy comunes en el hombro, donde estamos viendo el hematoma y la retracción del bíceps, y la imagen en bajo de campana. Este es un desgarro completo también en unión tendinosa, es el recto anterior del abdomen o el recto abdominal, donde vemos la imagen de la retracción muscular, el hematoma como tal y la retracción tendinosa, ¿sí? Entonces, estas son las zonas. Dinámicamente, incluso si tú haces el estudio en tiempo real, vas a ver cómo se mueve esta imagen se está moviendo en todo momento, está muy suelta y esa es la imagen que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, esas son las lesiones de tercer grado en cuanto a las lesiones musculares. Ahora, aquí algo que les decía, la ecografía es un excelente método de imagen para ver la evolución del paciente. Aquí estamos viendo un ejemplo de un desgarro miofacial. Sí, en el borde lateral del músculo. Sí, aquí estamos observando el borde la lateral, la imagen anecoica. Sí, aquí lo vemos muy bien. Eje corto, eje largo. Sí, aquí vemos la imagen anecoica que me confirma la zona de ruptura. Entonces, con esto es el diagnóstico y 3 semanas después vemos este mismo paciente y vean cómo lo identificamos. Sí, ya ya no vemos la zona de la lesión, ¿sí? Bíceps largo, bíceps corto, ¿sí? La ruptura estaba entre el bíceps largo y corto, ¿sí? Entonces estamos hablando de que estamos en el tercio medio del muslo. Entonces me regreso, en donde estamos identificando el desgarro muy bien, ¿sí? En el eje largo también, y como aquí prácticamente ya se pegó, prácticamente ya vemos la fascia entre el bíceps largo y bíceps corto, bien identificada. En el eje largo vemos ligera hipocogenicidad. Esto es normal. Algo que debemos tomar en cuenta es de que es tejido nuevo. Entonces, va a tardar en regresar a la ecogenicidad característica que tenía antes. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver hipoecogénico en esa topografía. Entonces, aquí es donde de repente nos entra la duda. Es una cicatriz blanda y es una cicatriz dura. Y es donde la elastografía nos vino a abrir mucho el campo en esta zona para poder nosotros ya decir con mayor certeza puede regresar a la actividad, todavía no puede regresar a la actividad. Aquí era un área un poco gris donde nos teníamos que ir guiando mucho por la clínica, pero nosotros sabemos que el dolor se va, lo que
no quiere decir que ya está bien cicatrizado esa lesión. Entonces, de ahí que de repente se nos vuelven a desgarrar, puesto que esta zona hipogénica nos daba duda de si ya está cicatrizado o no. Igual, hay que ver las fases. Esta es una hernia muscular, la cual se trata como un desgarro, y en este caso rompen lo que es la fascia. Si fijan, aquí viene la fascia, estamos hablando del músculo peroneo superficial, donde vemos la fascia. Este tipo de lesiones se pierde la fascia y el músculo pues se hernia hacia parte blanda. Y en el dinámico te das cuenta, vas viendo cómo entra y sale. Esto tipo de lesiones es muy común en karatecas, en taekwondoines, en pacientes que utilizan mucho golpeo directo en la zona. ¿Sí? Llega un momento en que se rompe la fascia y se llega a herniar el músculo. Entonces normalmente tardan igual 3 semanas, 3 a 6 semanas para su cicatrización, para su consolidación adecuada. Pero siempre debemos de hacer maniobras dinámicas igual y que nos vamos a encontrar muy comúnmente ese tipo de lesión. Entonces, como les comentaba, la elastografía nos ha venido a ayudar mucho en lo que son las lesiones musculares. Generalmente lo que es la elastografía es una técnica de imagen que tiene una década más o menos que empezó a utilizarse. Esto bajo la premisa de que existe una diferencia en lo que es la elasticidad del tejido sano comparado con el tejido patológico. Sí, esa diferencia puede ser medida en base a la tensión que se está aplicando. Hay diferentes tipos de elastografía. La elastografía cualitativa, que esa nosotros no la vamos a utilizar en lesiones musculares. Esa se utiliza más bien cuando estás buscando patología tumoral, cuando se está buscando cáncer, ¿sí? Entonces, básicamente se utiliza en mama, se utiliza a base de kilopascales el diagnóstico, se utiliza mucho en hígado también para hablar de esteatosis, se utiliza en tiroides también. Entonces, nosotros vamos a utilizar la semicuantitativa. Aparte de la semicuantitativa, podemos utilizar con índice de dureza, que hay equipos que te lo manejan. Básicamente, GE te maneja este tipo de semicuantitativa, o con proporción, ¿sí? Que prácticamente todos los que tienen ya la histografía semicuantitativa te dan esa histografía por proporción, donde simplemente vas a medir el lado sano y el lado afectado, y vas a ver qué proporción hay, qué tan duro está uno y qué tan duro está el otro lado, para hablar de lesión. Entonces, les comentaba, cuando hablamos de mama, que vamos a utilizar la cualitativa. Sí, que para identificar el tejido neoplásico, debido a que es más rígido que el tejido benigno. Entonces, ahí está ya muy bien demostrado. En este curso hubo pláticas de elastografía, donde nos muestra que es una herramienta útil para determinar de forma no invasiva la actividad. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros vamos a ver decía, la semicuantitativa. Entonces, nosotros con la elastografía vamos a obtener la imagen que se va a generar, basado en la dureza de los tejidos, ¿sí? No en los patrones anatómicos básicos. No nos vamos a basar entre que si es ecogénico, hipoecogénico, anecoico. No, nos vamos a basar en la rigidez, ¿sí? ¿Qué tan duro o qué tan blando está ese tejido? Por ejemplo, un desgarro, un músculo que se rompe, pues se va a relajar, ¿sí? Entonces vamos a ver un índice de dureza bajo. Un músculo que está contracturado, obvio, va a estar más duro porque está agarrado. Una distensión va a estar más duro, una fibrosis va a estar más duro. Entonces, eso nos van a dar índices de dureza altos, ¿sí? Arriba de 3.5. Un músculo normal que contrae y relaja, bueno, te da índices de dureza normales entre 1 a 3.5, más o menos. Bueno, pero en cuanto a la imagen, vamos a ver
primero la imagen en escala de grises. Ya identificaste tu lesión sobre la imagen en escala de grises. Sobre esa imagen anatómica ecográfica, vamos a superponer o se superpone lo que es la imagen paramétrica en color. ¿Sí? Esa imagen en color va a expresar la velocidad de desplazamiento de los tejidos evaluados, permitiendo cuantificar la deformidad o el grado de tensión. Entonces, como les comentaba, entre mayor deformidad es un músculo más relajado, entre menos deformidad es un músculo que está más a tensión y que me va a dar un índice de dureza mayor. Entonces, como les comentaba, aquí estamos viendo un ejemplo, un lipoma, por ejemplo, que aquí estamos viendo, estamos viendo el tejido muscular, estamos viendo el lipoma por encima. Entonces, nosotros cuando hagamos una ecografía, una listografía, nos tenemos que visualizar algunos parámetros para saber que estamos bien. Todos los equipos traen una gráfica. Esta que estamos viendo aquí en verde, ¿sí? General lo tiene aquí, otros equipos lo tienen aquí abajo, nos lo dan solamente como este de aquí, ¿sí? Eso nos lo da mucho eh, algunos otros equipos, pero tienen que estar en verde para nosotros saber que estamos haciendo una compresión adecuada. Se fijan, aquí, si me fijo en toda la zona roja, no estoy haciendo una adecuada compresión. Entonces, si yo hago la medición en esta zona, no es una medición real a que si la hago como lo estoy haciendo en esta zona donde está en verde. Esta imagen roja, esta línea roja, me señala el sitio donde estoy haciendo mi medición con elastografía. Entonces, aquí es como lo vamos a ver. Igual, este equipo en general me va a señalar esto, que es la otra parte que vamos a visualizar, que debemos tomar en cuenta. Porque, por ejemplo, yo aquí lo tengo, la parte más suave la tengo en rojo y la parte más dura o más tensa la tengo en azul. Pero esto yo lo puedo modificar y cambiar y dejar la parte más suave en azul y la parte más dura en rojo. Por eso no hay que estandarizar los colores, no está bien estandarizado. Incluso otros equipos manejan otro tipo de color. Entonces te debe de fijar en esta gráfica, ¿sí? Que te señala lo más suave y lo más duro. Entonces, después nos vamos a nuestra escala. Como les decía, podemos medir simplemente la pura zona. Sí, me va a dar, sin hacer comparativo, me va a dar, como en este caso, estoy en la zona del lipoma, obvio el lipoma pues es grasa, entonces no tiene dureza y me va a dar un índice de dureza bajo. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Aquí estoy midiendo, me da un índice de dureza de 0,7, abajo de 1, hablamos de un índice de dureza bajo. Si me voy a la zona muscular, que igual aquí vemos como esta zona de músculo y me da un índice de dureza pues mucho más alto, ¿sí? Por esto que estoy hablando de la zona muscular. Así las diferentes lesiones, ¿sí? Aquí estamos observando un tendón en donde estamos viendo, sin medir, simplemente con el puro color, te puedo decir que es un tendón que tiende a la dureza, puesto que predomina el color azul que les comentaba que estamos hablando de un índice de dureza. Pero lo que es la descripción de la rigidez y de la tensión evaluadas en la elastografía, lo vamos a ver en tiempo real, ¿sí? Vamos a estar viendo sobre la escala de grises en un orden ascendente, en una escala de color. Entonces, como les comentaba, cada sistema de ultrasonido esto lo tiene diferente. Incluso en la misma compañía yo puedo cambiar esto, que el azul me quede en lo más suave y lo rojo me quede en lo más duro. Entonces, es como vamos a ir identificando la elastografía. Entonces, nos vamos a basar en lo que es la deformidad del tejido a la aplicación de la tensión. Entonces, entre mayor deformidad es un tejido más suave, entre menor deformidad es un tejido más duro. Entonces, es como vamos a estar identificando. Así que estamos viendo una pequeña zona de distensión, de contractura muscular, en donde estamos observando, estamos valorando la zona. Si se fijan, aquí solamente estoy aplicando el color, pero no estoy haciendo una compresión adecuada. Se fijan, aquí está abajo. Y entonces
tengo que eh, hacer una compresión adecuada para que me maneje bien esta zona. Sí, aquí estoy viendo que ya estoy haciendo una compresión adecuada. Aquí lo estamos viendo que me marca en azul la zona de la distensión muscular. En verde, rojo me señala lo demás. Y si yo mido en la zona de la distensión, que como estoy midiendo en la zona más azul, en la zona más oscura incluso, aquí hago la medición y me da un índice de dureza alto de 4.3 y estoy arriba de 3.5. Entonces me habla de que es un músculo que está agarrado en esa zona. Obvio, si está agarrado acá, se me va a relajar acá, porque si se agarra acá y si se agarra acá, pues se va a tronar. Entonces lo que hace el mismo músculo, siempre adyacente a las zonas más duras, vamos a ver zonas más relajadas, como estamos viendo aquí, que me da un índice de dureza bajo de 0.8. Igual en los desgarros, cuando ves un desgarro, cuando ves un seroma, alrededor lo vas a ver en la zona del desgarro relajado y alrededor lo vas a ver agarrados, ¿sí? Entonces, igual vamos a valorar calcificaciones musculares que nos va a dar índices de dureza alto, pueden ser calcificaciones fibrosas por cicatrices fibrosas, como en este caso, eje corte, eje largo, y vamos a hacer estas calcificaciones eh, que me van a mostrar que fue un desgarro que no cicatrizó de forma adecuada. Entonces nosotros debemos de tratar de identificarlo antes de que empiece a calcificar, puesto que esto nos va a llevar a más tiempo en el tiempo de consolidación. ¿Por qué? Porque esto le molesta al paciente. Si no lo deja estirar, no lo deja correr, si es un paciente, hablando de fútbol, soccer, que se dedique eh, acuérdense que ellos utilizan mucho la explosividad, entonces este tipo de lesiones no te dejan recurrir o hacer este tipo de explosividad, ¿sí? Entonces, de ahí que debemos de valorarlo, ¿sí? Hay zonas como en este paciente en donde estamos observando, fue un paciente que tuvo un desgarro superficial, el cual aparentemente había cicatrizado, a él le seguía molestando en la actividad, no lo dejaba jugar de forma correcta. Entonces, al hacerle la elastografía, vemos como en la zona, que es la zona de la cicatriz, cómo me lo marca como un tejido más duro, sin necesidad de cuantificar. Aquí estoy viendo que es un tejido más duro de la zona adyacente. Entonces, igual lo medimos y esa es la causa de por qué tiene tanta molestia. Sí, me da un índice de 3.8 que me habla de que es una zona de fibrosis. Entonces, se tiene que trabajar esta zona de fibrosis para ir relajando ese músculo. Nos vamos a encontrar algunas complicaciones como seroma. Normalmente el seroma es cuando un desgarro amplio que se complicó y que el músculo ya lo dio por cerrado, ya deja de trabajar en esa zona y deja el hoyo como tal. Sí, aquí estamos viendo la zona de un seroma amplio, sí, entonces es un seroma que te sigue molestando, sí, el músculo, tú estás regresando a la actividad y el músculo sigue molestando, no te deja hacer una actividad. Incluso es un músculo más débil, entonces es muy probable que te pueda volver a desgarrar. Sí, aquí estamos viendo un seroma, un desgarro complicado, en donde estamos viendo cómo incluso hay zonas, en la zona del seroma, que aquí no lo está mostrando, zonas de fibrosis alrededor, ven cómo está hipogénico, todo esto es una zona de fibrosis. Ese es un desgarro complicado, en donde prácticamente en la elastografía me da un índice de dureza bajo en la zona de fibrosa, en la zona del seroma, y un índice de dureza alto en la zona de la fibrosis. Entonces, acá hay que trabajar en este músculo, hay que trabajar para hacer una cicatrización adecuada. Aquí ya se puede como aplicar PRP para uniformar la cicatrización, o se puede trabajar metiéndole dedo a la lesión, rompiendo fibrosis, pero nos puede dar más aromas. Entonces, de ahí la importancia de cómo debe estarse trabajando. Un desgarro parcial, aquí estamos viendo un ejemplo de un desgarro parcial. Sí, ya les mostraba
hace rato en el desgarro parcial longitudinal, este es otro desgarro parcial longitudinal, como tiene sus bordes bien delimitados. Y con la elastografía semicuantitativa, la zona del desgarro me lo va a dar en rojo. ¿Por qué? Porque es una zona que está ya relajado. Pero alrededor me lo va a dar en azul. ¿Por qué? Porque para no romperse más, esto se va a contracturar. Esto me va a dar un poco más de contractura. A diferencia de la fibrosis, aquí vemos cómo no está hipocogénico, está más o menos con su homogeneidad adecuada, pero simplemente está más atención esa zona. Si yo la mido, vemos como la zona del desgarro me da 0,4, la zona de la contractura alrededor del desgarro me está dando 4,6 más o menos. Entonces, son cómo vamos a identificar, cómo vamos a valorar con la elastografía un desgarro. Entonces, de ahí que nosotros podemos jugar con eso, sí podemos estar viendo, no necesariamente hacerlo de proporción, que igual eso tú pones tu tu ROI en la zona de la lesión lo comparas con una zona de músculo normal y vas a ver qué tan duro o no está. Aunque muchas veces con el puro color tú puedes decir hay fibrosis o no hay fibrosis. Entonces de ahí la importancia de utilizar siempre la elastografía en las lesiones musculares para tener un mejor diagnóstico. Entonces, eh, elastografía es una herramienta potencialmente muy útil para identificar las características de la fibra muscular con pérdida de las propiedades elásticas normales del tejido. Sí, entonces vas a ver zonas más duras, zonas más blandas. Entonces, todavía falta una estandarización adecuada para nosotros hablar eh, de la elastografía, pero ya podemos ir trabajando con lo que tenemos. Entonces, de ahí la importancia de irle dando mayor campo a este método de imagen. Entonces, con esto termino mis charlas. Agradezco su atención como en todo momento y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.